Buenas tardes a todos, saludo a todas aquellas personas que nos están oyendo a través de las redes sociales. Les deseo que tengan muy buenas tardes, que tengan muy lindo día. Hoy el día está lindo para escuchar la palabra de Dios. También quiero saludar a los pastores de la Iglesia Biblia Libre Internacional, a la cual pertenecemos. Quiero saludar al pastor Eduardo Elizondo, del que dependemos, al pastor Edgar Escobar. Quiero saludar también a todos los integrantes que nos están escuchando a través de las redes sociales, a todos los integrantes de Biblia Libre Internacional. También quiero darle gracias estoy agradecido y quiero darle gracias a mi sobrino Fernando Jami y a las autoridades de la Iglesia Biblia Libre Internacional por permitirme predicar el Evangelio a través de las redes sociales. Siempre desde que estoy en la iglesia evangélica, siempre tuve ese deseo de predicar el Evangelio, pues el Señor Jesús dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura en todo el mundo. Él nos dio una orden para que prediquemos el Evangelio. Por eso yo siempre estoy contento con mi Dios por haberme creado y que puedo hacer algo muy pequeño que puedo hacer por él, es predicar el Evangelio, hablar de Dios, hablarle del Señor Jesús a aquellas personas que no lo conocen, compartirles el Evangelio, agradecido con el Señor Jesús por haber muerto en la cruz por mí, por, por todos los que estamos aquí presentes en la casa, por toda la humanidad. Tenemos que estar agradecidos con Jesús. Y una manera de darle gracias a Jesús, opino que es predicar el Evangelio. Ahora quiero realizar una pequeña oración para empezar esta reunión. Dios, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, yo le doy gracias por estar vivo, por darme un nuevo día de vida, porque hoy amanecí vivo, por haberme dado su Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, por darme el alimento cada día. Gracias, Padre amado, por darme la vestimenta. Y recordando lo que dijo el apóstol Pablo, así que teniendo comida y abrigo estemos contentos con esto. Estoy contento porque no me falta nada. Gracias, Padre amado, porque tengo una vivienda donde vivir con todas las comodidades. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre amado, porque tengo una iglesia donde congregarme, porque me siento bien en esta iglesia, porque las autoridades me tratan bien. Gracias, Padre amado, porque tengo la posibilidad de predicar el Evangelio a través de las redes sociales y en la calle. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre amado, por la libertad que tenemos en este país de reunirnos en casa, en los templos, en las casas de familia. Gracias, Padre amado, por la libertad de culto que tenemos en este país, que podemos predicar el Evangelio en la vida pública sin sufrir ningún tipo de persecución. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre amado, por haberme curado tantas enfermedades, por haberme curado gripes, por haberme curado resfrío, por haberme curado el asma, porque me descompensé y usted me curó. Gracias, Padre amado, por haberme curado y por haberme sanado tantas enfermedades. Gracias, Padre amado, por todos los bienes materiales y espirituales que usted me da cada día. Y ahora, respecto al estudio bíblico, estamos desarrollando un estudio bíblico cuyo título es El Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, humanidad, ¿de qué manera? Esto es continuación de lo que habíamos empezado a explicar en la reunión anterior. ¿Por qué medios o actos se convirtió en Hijo del Hombre el Hijo de Dios? ¿Qué milagro pudo traer el segundo hombre, el cual es Señor del cielo al mundo? Primera de Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. La respuesta es que el Hijo de Dios entró en el mundo como Hijo del Hombre, al ser concebido por el Espíritu Santo, aparte del Padre humano, en el seno de María. Y la cualidad
y la cualidad de toda la vida de Jesús está en consonancia con la manera de su nacimiento. Aquel que vino al mundo por el nacimiento virginal vivió una vida virgen, perfección absoluta, siendo este un milagro tan grande como aquel. Nació milagrosamente, vivió milagrosamente, resucitó milagrosamente y dejó este mundo milagrosamente. Sobre la verdad del nacimiento virginal se basa la doctrina de la encarnación. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La siguiente declaración de esta doctrina procede de la pluma de Martin Scott, un capacitado erudito. Como lo saben todos los cristianos, la encarnación significa que Dios, es decir, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Esto no significa que Dios se convirtió en hombre, ni tampoco que Dios dejó de ser Dios y comenzó a ser hombre, sino que permaneciendo como Dios, asumió o tomó una nueva naturaleza, es decir, la humana, uniendo esta naturaleza a la divina en un solo ser o persona, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En las bodas de Caná el agua se convirtió en vino por la voluntad de Jesucristo, el Señor de la creación. Juan 2:1-11. No fue de la misma manera que Dios se hizo hombre, puesto que en Caná el agua cesó de ser agua cuando se convirtió en vino. Puesto que Jesucristo es Dios y hombre, es evidente que Dios de alguna manera es hombre también. Ahora bien, ¿de qué manera es Dios hombre? Es evidente que no fue hombre siempre, puesto que el hombre no es eterno y Dios lo es. En cierta época definida, por lo tanto, Dios hizo hombre adoptando la naturaleza humana. ¿Qué quiere decir asumir o adoptar la naturaleza humana? Queremos decir que el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, tomó otra naturaleza, es decir, la del hombre, y así la unió con la suya para constituir una persona, Jesucristo. La encarnación significa entonces que el Hijo de Dios, verdadero Dios, desde toda la eternidad, con el curso del tiempo se hizo también verdadero hombre en una persona, Jesucristo, consistente en dos naturalezas, la humana y la divina. Esto naturalmente es un misterio, no podemos entenderlo como tampoco podemos entender la Trinidad. Muy lindo el estudio de hoy, habla acerca de la encarnación del Hijo de Dios. Yo quería aclarar que a mí me ilustró bastante este estudio porque había escuchado hablar muchas veces acerca de la encarnación, pero nunca había reflexionado acerca de ella. Le pido que sigan estos estudios del Señor Jesucristo que están muy interesantes. Y ahora quería pasar a la narración de la historia de Jesús. El Señor Jesús nació de la Virgen María y fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue un hombre como nosotros, pero se diferenció de nosotros en que nunca pecó. Vivió con su mamá María y su padre adoptivo José hasta la edad de los 30 años en que empezó su ministerio. Trabajaba como carpintero junto con su padre adoptivo José. A los 30 años empezó su ministerio. Comenzó su ministerio. Jesús recorría las aldeas y los poblados, las poblaciones, predicando el Evangelio, resucitando muertos, curando enfermos, sanando leprosos, etc. Por ejemplo, el primer milagro que él hizo fue en las bodas de Caná. Había sido Jesús, su mamá María, habían sido invitados a unas bodas de unos amigos y en medio de la boda se quedaron sin vino. Y Jesús convirtió el agua en vino. Este fue el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo.
los invito a que lean este episodio en el Evangelio de San Juan. También había 10 leprosos que le pidieron a Jesús que los curase, y el Señor Jesús los curó, a los 10 leprosos samaritanos. Y solo uno volvió y se postró ante los pies de Jesús, lo adoró y le dio gracias por haberlo curado. Y Jesús le dijo: ¿No eran 10 los que habían sido curados? ¿Y los otros 9 dónde están? Así somos la humanidad también. Los seres humanos a veces somos desagradecidos con Dios, que le peticionamos cosas, cuando nos las concede nos olvidamos. Somos desagradecidos, así como somos desagradecidos tantas veces con aquellas personas que nos ayudan. Por ejemplo, una persona que nos da trabajo, capaz que la vemos después en la calle y no la saludamos. Somos desagradecidos, me incluyo. Y este episodio de los 10 samaritanos nos enseña que tenemos que ser agradecidos con Dios, con aquellas personas que nos ayudan, pero sobre todo con Dios. Cuando hacemos así como podemos peticionar a las autoridades, cuando peticionamos a Dios y nos concede, por ejemplo, a mí me curó el asma, le pedí a Dios que me curase el asma, me curó el asma, y siempre le agradezco a Dios por haberme curado el asma, por haberme dado trabajo, por haberme ayudado a conseguir la jubilación. También le agradezco siempre siempre le agradezco a la profesora María Esther Acosta, quien era la supervisora cuando yo trabajaba en la escuela que daba clases, por haberme ayudado a conseguir la jubilación. También le doy gracias a ella, y también le doy gracias a Dios por haberme bendecido con esta jubilación. Así Dios quiere que seamos agradecidos. Eso le agrada a Dios. También en otra oportunidad había un ciego que se llamaba Bartimeo. Bartimeo estaba al borde del camino. Cuando pasó Jesús, Bartimeo empezó a gritar: Señor Jesús, ten misericordia de mí. ¿Qué quiere que haga por ti? Y Bartimeo le contestó que recobre la vista. El Señor Jesús le tocó los ojos y lo curó. Y él le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y el ciego se fue agradecido porque Jesús le había curado la ceguera, Jesús le había devuelto la vista. También, además de esto, también a veces hacía milagros, como por ejemplo el caminar sobre el agua. Estaban los apóstoles en la barca y Jesús se acercó a ellos caminando en el agua. Sus discípulos se asustaron, pensaron que era un fantasma, y comenzaron a gritar de miedo, y Jesús le dijo: no temas, soy yo. Pedro dijo: si eres tú, manda que vaya a tu encuentro. Pedro salió de la barca, empezó a caminar en el agua y como dudó se hundía. Jesús lo asió de la mano y lo levantó, y después entraron en la barca. Así Jesús, a través de todos los milagros que realizaba, como curar enfermos, transformar el agua en vino, curar sordos, ciegos, mudos, también Jesús de esta manera demostraba que era el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, a través de este milagro de caminar sobre el agua, vencía la ley de la gravedad, porque era Dios, porque era el Hijo de Dios. Y como vimos en el estudio bíblico, Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y como era Dios, vencía la ley de la gravedad. También en otra oportunidad, estaban en una barca, Jesús estaba durmiendo en la barca, y se levantó una fuerte tempestad. Las olas cubrían la barca, y los discípulos se asustaron y comenzaron a decir: Jesús, despiértate que perecemos. Jesús se levantó, le dijo al viento y al agua que se calmasen, se produjo una grande bonanza,
cesó el viento y se tranquilizó el mar, y los discípulos decían asombrados, ¿quién es este que hasta el mar y los vientos lo obedecen? También otro milagro que quería contar es cuando el milagro del el milagro, el milagro del ciego, el milagro de- del endemoniado gadareno que la historia es así. Había un hombre que estaba endemoniado, andaba en los sepulcros, desnudo, lo ataban, era tanta la fuerza que tenía que rompía las cadenas, rompía los grillos, y cuando lo vio a Jesús empezó a gritar: Jesús, ¿has venido a atormentarme antes de tiempo? Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Legión, porque eran muchos los espíritus que habían entrado en él. Jesús le ordenó a los espíritus que saliesen de él, y los espíritus salieron, los demonios salieron de este hombre, el endemoniado gadareno, y se fueron a habitar en los cerdos. Los cerdos se cayeron al lago y se ahogaron y se murieron. Y el endemoniado que había sido curado por Jesús después estaba vestido al lado de Jesús, tranquilo, normal, en su cabal juicio, y la gente sintió un gran temor. El que había sido endemoniado le dijo a Jesús que quería acompañarlo. Y Jesús le dijo: no, no, no me siga. Jesús le dijo al endemoniado: no me siga. Vete a tu casa y cuéntales a los tuyos en tu casa, cuéntale a los tuyos en la casa y en la aldea cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Acá también esto es una gran enseñanza. De este episodio bíblico podemos inferir que no solamente tenemos que predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas del Evangelio, sino que también tenemos que dar testimonio acerca de todas las cosas maravillosas y buenas y lindas que Dios ha hecho con nosotros. Esto también a Dios le agrada. A los 33 años a Jesús lo crucificaron, lo clavaron en una cruz. Tenemos que recordar siempre el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Le clavaron las manos en la cruz, le clavaron con clavos los pies en la cruz, lo atravesaron con una lanza en el costado, le pusieron una corona de espinas. Los soldados israelitas que lo torturaban se burlaban de él, le pegaban en la cabeza, lo escupían, le daban bofetadas. Y Jesús sufre en silencio para salvarnos. Como dice la Biblia, ni una queja sale de sus labios. Estoy maravillado por cómo Jesús murió por nosotros. Estoy agradecido con Jesús por haber sufrido tanto, por no haberse quejado, por haber aceptado la voluntad de Dios, porque así estaba escrito en el Antiguo Testamento. Los profetas habían dicho que el Mesías tenía que padecer mucho en manos de los pecadores. Jesús padeció, murió en la cruz, y al tercer día Dios lo resucitó de los muertos. Y actualmente, después estuvo 40 días con sus discípulos, adoctrinándolos, enseñándoles el Evangelio, y luego después ascendió a los cielos. Y actualmente el Señor Jesús está sentado a la derecha de Dios, también está en medio de nosotros en este momento, porque Jesús dijo: cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré presente en medio de ellos. Y también está dentro del cuerpo del creyente. Así como vimos que no podemos entender el misterio de la encarnación y el misterio de la Trinidad, tampoco podemos entender este misterio de cómo Dios puede estar presente en el cuerpo de los creyentes, cómo Dios puede estar en el cielo y al mismo tiempo estar en medio de nosotros cuando nos congregamos en su nombre.
Son misterios que no entendemos, pero tenemos que aceptarlos como tal y tenemos que estar agradecidos. Estoy agradecido con mi Señor Jesús por haber muerto en la cruz por mí, por haber tomado mi lugar. Y a mí no me queda, lo único que puedo hacer yo, un simple mortal, es predicar el Evangelio, hablarle a la gente de Jesús y en todo lo que pueda hacer siempre el bien. Los invito a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales que lean la Biblia, porque cuando Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, Jesús le dijo, cuando el demonio le dijo que convirtiese las piedras en pan, Jesús le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La lectura, los invito a todas aquellas personas que nos están siguiendo a que lean la Biblia. Nosotros los cristianos evangélicos leemos la Biblia Reina Valera, traducción 1960. La pueden conseguir en las librerías cristianas o comprarlos a través del Mercado Libre. Los invito a que la lectura de la Biblia en voz alta. Yo cuando empecé en los caminos de Dios, un anciano me recomendó que lea aunque sea 2 o 3 capítulos por día, todos los días, en voz alta. Y eso me hace bien. También es bueno memorizar versículos bíblicos, porque cuando predicamos ya tenemos los versículos bíblicos memorizados y no cambiamos el sentido de los versículos. También los invito a que oren. Orar es hablar con Dios. Pueden orar el Padre Nuestro, como hacen los católicos que rezan el Padre Nuestro. Podemos rezar el Padre Nuestro. Orar es hablar con Dios, darle gracias a Dios, como dijo el apóstol Pablo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Darle gracias a Dios por todos los beneficios que nos da. También los invito a que se congreguen en la iglesia evangélica. Los invito a que lean el Antiguo Testamento. Hay personas que no recomiendan la lectura del Antiguo Testamento, pero yo antes no leía, antes de entrar en la iglesia evangélica no leía el Antiguo Testamento, pero cuando empecé a leerla me ilustraron, me hicieron muy bien a mi alma, a mi espíritu, las historias del Antiguo Testamento, las enseñanzas que podemos sacar del Antiguo Testamento. El hermano Fernando Ham nos estuvo dando un estudio bíblico sobre el Eclesiastés. Podemos leer también los Salmos, el Salmo 91 que habla acerca de la protección de Dios. Podemos leer los Salmos a la mañana cuando nos levantamos. Y como dijo el Señor Jesús, felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Así, no tenemos que leer la Biblia como si fuera... ¿En qué se diferencia la Biblia de otros libros? En que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y el resto de los libros, las novelas, los libros de cuentos, las tragedias, el teatro, fueron escritos por hombres y son cosas de hombres. Pero el libro más importante del mundo, es la Biblia, a la cual tenemos que leer, si es posible, todos los días que podamos, alimentar nuestra alma con la palabra de Dios y cumplir los mandamientos y los preceptos del Antiguo y del Nuevo Testamento. También el versículo que siempre comparto cuando salgo a la calle a predicar es Juan 3:16, que dice en Juan 3:16, el Señor Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También es decir, que Dios nos ama para aquellas personas que están tristes, que nos están siguiendo a través de las redes sociales y que están tristes, que a veces piensan en el suicidio. Quiero decirles que Dios nos ama,
Dios nos ama tanto que nos dio la vida, nos dio la vista, nos dio los sentidos para que podamos admirar la hermosa creación de Dios. Nos dio los sentidos para que podamos contemplar el cielo, las estrellas, el mar, y todo lo que en ellos hay, y todo esto es creación de Dios. A través de los sentidos que Dios nos dio, podemos contemplar la creación de Dios y admirar a Dios, y a través de la contemplación de la creación de Dios podemos llegar a conocer y a conocer y a percibir la bondad de nuestro Dios, la bondad de nuestro Señor Jesucristo y la bondad del Espíritu Santo. Y por último, el último versículo que quería compartir es el que está en el Evangelio de Juan, en capítulo 6, cuando Jesús dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Bueno, hasta acá era la narración de la historia de Jesús. Ahora quería compartir un breve pasaje bíblico para ilustrar a aquellas personas que nos están escuchando por primera vez o que no tienen el hábito de la lectura de la Biblia. Quería compartirle un pasaje que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno, repito, perdón, el versículo 45, el penúltimo versículo dice: entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es lo que quería compartir en el día de hoy. Espero que les haya agradado. Si tienen alguna sugerencia para hacerme, la pueden hacer en los comentarios del Facebook del hermano Fernando Ham. Acepto las críticas, acepto las sugerencias. Gracias por escucharme y gracias por la oportunidad.